a la sesión de cierre de este congreso. Voy a acusarlo que no quiso venir a la noche de talentos. Tiene un talento excepcional cuando agarra la guitarra y canta, el maestro realmente. Y no quiso venir. Lo perdimos, pero hoy tenemos un gran talento en él que es enseñar. Y definitivamente no necesita presentación. Amado Saúl, su nombre lo dice todo. Maestro. Muchas gracias, doctor Aranda, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Realmente ha sido un magnífico congreso, como siempre, ¿no? Pero lo veo como muy especial, no sé qué tiene, algo particular, los trabajos, la gente, los números y todo eso. Y le agradezco mucho al doctor la invitación a presentar este tema y sobre todo ya que sea prácticamente la clausura del evento. Vamos a hablar del síntoma más común de las enfermedades de la piel, que recordar realmente que las enfermedades de la piel representamos signos y que solamente tenemos tres síntomas prácticamente: el prurito, el dolor y los trastornos de la sensibilidad, propiamente dicho, ¿no? El prurito sí, con mucho, esta enfermedad es el síntoma más frecuente de la mayor parte de las enfermedades y a veces realmente es un problema terapéutico en muchos casos, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso, de remedios viejos, remedios nuevos. Todo esto es relativo, porque lo viejo a veces lo volvemos a utilizar otra vez, ¿no? Por fortuna para los viejos, ¿no? Y en cambio a veces muchos medicamentos nuevos no resisten la prueba del tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Montaigne decía que rascarse es uno de los placeres más dulces de la naturaleza y está a la mano. Y es verdad, lo agradable que es quitarse los calcetines en la noche y rascarse las piernas, por ejemplo. También alguien dijo que el rascado era como un orgasmo cambio. Si se pone uno a pensar algo realmente es cierto, porque empieza a rascarse quedito y va aumentando, hasta que llega al clímax. Cuando llega al clímax se rasca uno desesperadamente, acaba eso, viene baja completamente todo eso y después queda con un sentimiento de culpa por haberse rascado. O sea, algo tiene de esas frases que han dicho algunas. Ya sabemos que el prurito es una sensación que puede variar muchísimo, desde simple hormigueo, dice que corren como animalitos, dice la gente, o picazón, a veces acompañada de ardor, que llaman escozor, sobre todo en España le llaman escofor, después se la lesión. Y el prurito que llega a ser a veces insoportable, intenso, como es por ejemplo el prurito en las hepatopatías, ¿no? Como en los transplantados, que ya hoy es un tema sobre esto. A veces es ligero y la gente se puede rascar fácilmente con la mano, que es lo que recomienda uno, pero no, a veces son las uñas las que se meten, y los niños pequeños con las uñas entonces van a producir las lesiones clásicas del prurito, la tos dermática y la liquenificación en los casos realmente crónicos. El prurito que llamaban feos es un prurito que a veces es verdaderamente desesperante. Allí en estos casos no creo que realmente sea un placer tener el prurito, ¿verdad? Pero bueno, las causas no voy a insistir mucho de eso, ya se ha hablado en diferentes momentos de las causas. Tenemos un prurito claramente dermatológico, uno de origen sistémico, sobre todo, como se dijo, en los trasplantados renales, las personas que tienen sobre todo retenciones de sales biliares. Es un prurito extremadamente intenso, de origen visto, claro, y después el prurito de causa desconocida. Y como siempre creamos la palabra idiopático, el prurito idiopático. Muchas veces así lo es. Por ejemplo, el de la espalda, lo que llaman la espalda enojada, ¿no? Que no sabemos ni siquiera qué cosa puede ser, pero probablemente tal vez entre muchos aquí muy prurito los factores psicogénicos. El prurito psicogénico es bastante frecuente pero difícil de clasificar. La fisiopatogenia, como siempre, muchas cosas de la vida diaria no está bien determinada. Dice, alguien dice que es un dolor atenuado, pero hay pruebas de que sí tiene que ver probablemente con el dolor, pero no es un dolor atenuado. Porque, por ejemplo, la pérdida del tacto no impide el prurito. La pérdida del dolor impide el prurito. Los opiáceos quitan dolor y causan prurito.
Entonces vemos que realmente no va exactamente en relación con el fluido, ¿no? Tenemos el fluido que llaman el dicrítico, cuando localizamos el lugar y nos rascamos ahí, y el protopático, pues más definido, me da comezón, me rasco, pero no encuentro el lugar donde me da comezón, que es el que se confunde por otro tipo de fibras. Hay diferentes maneras de rascarse, ¿verdad? El tratamiento del fluido, pues, lo ideal, tratamiento de la causa, lógicamente, pues es una escabiasis, un fluido por insectos, una dermatitis, un linfoma, no sé. Sabemos la causa y podemos tratar la causa, sería lo ideal. Pero muchas veces tratamos sintomáticamente el fluido porque no podemos conocer bien la causa. Lo conocido idiopático. El enfermo pregunta, ¿qué quiere decir idiopático? Quiere decir no sé. Prácticamente no quiere decir no quiere decir la verdad. Ahora, como les digo, ¿qué es lo viejo y qué es lo nuevo? Muchos medicamentos que se usaron hace 2 siglos, en el siglo XIX, por ejemplo, seguimos usando en la actualidad el ácido salicílico, el tranderulla, muchos de los antisolares, vienen de ese tiempo, son antiguos, pero seguimos usando en la actualidad. Ahora, ¿cómo empezar? Viejo es lo que ya no se usa, que sería una pregunta, lo que ya no se usa es viejo. Nuevo es nada más lo que tenemos ahora en este siglo XXI. Pues es muy difícil, ¿no? La última década, ¿desde cuándo podemos determinar que algo es nuevo? ¿Desde qué fecha? Remedios antiguos que se usaron hace muchísimo tiempo y seguimos utilizando, como por ejemplo el frío o el calor, pueden modificar el fluido. El calor calma el fluido, pero da ardor después, ¿no? La luz ultravioleta o fototerapia ya se usaba mucho más que tuviéramos aquí, lógicamente, las cabinas de fototerapia, ¿no? Se empezaba a usar el sol directamente del tiempo de los egipcios y todo eso, ¿no? La hidroterapia, pues ahora se sigue usando, pero en el siglo XVIII lo clásico eran los balnearios, de la gente iba a tomar su agüita de los balnearios, a platicar, y entre todo eso se les mejoraba el prurito en el agüita y la plática y todo eso. Y además, pues, el uso de los baños termales, que hay sobre todo en Europa, que son muy famosos en el siglo XIX. La presión, la vibración, se sigue utilizando en la actualidad. La radioterapia, sobre todo de los daños clínicos más superficiales de todo. Pero me tocó todavía el tratamiento de Graves terapia en las dermatitis crónicas, de genificante, de liquecite y todo eso, daba buenos resultados. Ya no tenemos a mano ese tipo de tratamientos. La balneoterapia, que le decimos aguas termales sulfídricas, que tenemos aquí, en algunos casos dan buenos resultados, sobre todo las sulfídricas, pero en otros casos secan demasiado la piel y producen entonces más prurito. Hay que ver que no en todos los casos, esas duchas que hay en algunos lugares así filiformes, que llaman romanas, no sé por qué, y se ve que muy parece que le entierran agujas finitas en todo el cuerpo por la intensidad y la presión del acto, ¿no? De la práctica tópica, medicamentos que ya se nos han olvidado, como el fenol, que se usaba al 0.2%, el mentol y el alcanfor siguen usando y producen un enfriamiento y una desaparición transitoria del fluido con un olor bastante pesado, pero bueno, pero es transitorio, es sintomático nada más. El cloroformo ya pasó también de moda, el alcohol la gente se lo pone, evapora y quita el fluido transitoriamente, el etilomeno, ¿no? El etilamino benzoato ya son medicamentos que ya no usamos para nada. Los acidificantes como las sales de aluminio, los baños coloides, que mejoran mucho, sobre todo en casos de electrodermia, dermatitis atópica. Usamos ahora mucho la soya, antes usamos más la avena o hasta el maíz que vamos a usar. Y los polvos que sí, por ser muy antiguos del siglo XVIII, seguimos usando. El óxido de zinc, el calamina que tiene fierro y los diferentes silicatos son los talcos, ¿no? Esa es una loción que se usaba, y yo creo que hay que volver a usar en ciertos casos, porque mira, hace mucho que no la uso, que llevaba fenol, 1 gramo y después de óxido de zinc, calamina, glicerina y agua. Entonces esta la preconizaba mucho, por ejemplo, Belisario, que fue un dermatólogo de conocerlo de Australia, y él tenía una conferencia de esa combinación de fenol, glicerol y agua como loción y después como talcos, mentol, ácido bórico y talco.
y pudo haber procurado que los resultados eran bastante buenos, sobre todo en esos casos de pruritos sin hemateria que llamaban. O sea que no hay lesiones, no tienen comezón. Entonces, en esos casos, los remedios antiguos y que seguimos usando ahora, la trulla, que al ser reductor disminuye muchísimo el prurito, en los casos sobre todo de piel quimificada, y otros derivados alquitranes, como el aceite de cade, el litión, que estuvo en el comercio una temporada, y la antralina, que no sé por qué la quitaron, porque es muy efectiva en ciertos casos de psoriasis y de gamificación, la quitaron. Pero son del cielo, los tratamientos se siguen utilizando y son muy antiguos. Igual como en el Perú, desde cuándo es, están en tiempos de la conquista, etc. El ácido salicílico y la aspirina aún tóxicas, pues sobre todo la aspirina da buenos resultados. La capsaicina es una sustancia sacada de Chile y la empezó a aparecer comercialmente, sobre todo para el tratamiento de las neuralgias del herpes zóster y todo eso, pero ardía mucho. Pero la que una persona tiene dolor y le ponen algo que arde, pues no siente el dolor. Y sí actuaba porque actuaba sobre la sustancia técnica, el neurotransmisor, la quitaron del mercado y era bastante asentada, ¿no? Pero es un medicamento que no es de reciente uso, es de hace mucho tiempo, ¿no? La gente se ponía chile y decía, ¿cómo se pone chile para evitar la comezón? Pues sí, lo utilizaban así. Y los que seguimos usando el clorquín, los aceites minerales, petrolato, la glicerina, el jarabe de almidón, sirven como vehículos a las fórmulas magistrales que la otra vez vimos, y con muchos productos comerciales tienen todavía, usan todavía. Antiguos que ya no, yo no llegué a usar naturalmente ni a conocer, eran los tatuajes con Cinnabar. La difenhidramina sí la llegamos a utilizar, era el Caladril, daba unas dermatitis por contacto terribles por este antihistamínico. Entonces le quitaron la difenhidramina y quedó pura calamina. Ya se llama calamina, ya no tienen Benadryl, que sí mejoraba el prurito, pero producía dermatitis por contacto, entonces daba más. Hubo una temporada en que se dio por utilizar, sobre todo los que iban a Francia, los colorantes, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en el tal San Luis había una sala, unos jóvenes todos pintados como de anaranjado, otros de verde y otros de morado, según las salas y según lo que tenían. Acá ya con el servicio, pues yo no me acuerdo que se usaba mucho la biota de genciana algunas veces, pero eosina o verde brillante, pues eran antipruriginosos, se utilizaban en esos casos. Yo no llegué a utilizarlas aquí entre nos. El ácido láctico sí, lo seguimos utilizando, aparte de cambio al pH, tiene una muy buena acción antipruriginosa junto con la urea. Hay productos comerciales que combinan las dos cosas con bastante buenos resultados. Las caínas de nufecainal daban también unas dermatitis por contacto bastante importantes y claro, tenían acción de su efecto sedante o también anestésico, ¿verdad? En forma sistémica me tocó a mí, por ejemplo, utilizar la aspirina en forma de luminar, en forma de papelitos, que ahora ya es muy difícil de usar, y aparte ahora nos ha entrado mucho miedo al uso de la aspirina, por succión hepática, etcétera, etcétera, sobre todo en niños. Lo mismo le trato de clorar, que ya no lo surten en las farmacias, y el luminal, que tampoco. Pero antes hacíamos papelitos, en Pascua hacíamos papelitos, con eso para el prurito, y aquí entre no daba bastante buenos resultados. Después parecen los antihistamínicos del Benadryl, fueron de los primeros, con mucho sueño, que después los nuevos que han llegado a la tercera generación. Aquí entre nos, los de la primera generación, son los que quitan el prurito con su efecto sedante que los más nuevos. Los más nuevos no dan sueño, no producen efecto sedante, pero tampoco son tan buenos antipruriginosos. Entonces hay que volver a usar los antiprurigos, ¿no? Inclusive se llegaba a usar la histamina subcutánea. En caso de urticaria con mucho prurito se usaba, alguna vez lo utilicé, a dosis crecientes se utilizaba. El iodo de potasio, que es claro, tratamiento fundamentalmente de la protricosis, había algunos reportes que se usaban en ciertos pruritos de causa desconocida. Yo nunca lo usé en ese tipo de causas. Algunas fórmulas que sí llegué a usar eran como estas, ¿no? Que era aspirina en miligramos con lumina 0.1 en forma de papelitos. Le daba un papelito al niño 2 veces al día. La gente mayor es un poquito más. Y hacíamos pomadas que llevaban vaselina, que llevaban antitrán, que ya no tenemos ya productos comerciales con estas combinaciones
por ejemplo, una dermatitis multiplicada. Por vía sistémica se han reportado, yo no lo he usado, pero se usó la aminoferina, la tofabelina, cloroformo, sí llegué a usar la cocaína intravenosa y los estrógenos, el gluconato de calcio. Los estrógenos son todo para los fluidos en la tercera menopáusica, ya vimos un tema sobre este asunto. El gluconato de calcio lo utilizaba yo sobre todo en urticaria. Los volvían malata porque era endovenoso, ¿no? Se derramaba para que no se hace eso, pero daba muy buenos resultados en urticarias crónicas y no teníamos ya absoluto, ¿no? Pero el alcohol, la pasiflorina, la benzoesa, toda la fenodiazina, que era de la garantía, a mí me gustaba muchísimo, lo quitaron del mercado y ahora luego con sorpresa vi que ya está otra vez. Y es un magnífico, aparte del antihistamínico, antihistamínico y antiglutinoso. Sedante ciertamente, pero no tanto. Entonces, qué bueno que ya está otra vez en el comercio. Y claro, la promacina y otros productos de este tipo, pues a veces cuando el producto es muy localizado o el dolor muy localizado, crea la localización de los medios afectados regionales, ¿no? Los corticosteroides, bueno, son los medicamentos más utilizados de 1941, más usados por todas las vías. Produce una mejoría transitoria del producto de cualquier clase transitoria, pero sabemos que los rebotes son frecuentes, que se hace una corticodependencia y aparte por los efectos colaterales que todos conocen. Entonces, bueno, bien utilizados tópicos, sistémicos por poco tiempo, en padecimientos que porque sabemos que el fluido va a desaparecer por otros tratamientos, podemos utilizarlos también, lógicamente. Actuales, bueno, los actuales tenemos los corticosteroides, ya dijimos, tenemos los retinoides, los alfa-hidroácidos, la talidomida, dan los resultados sobre todo en el fluido nodular. Yo he ensayado muchas cosas en el fluido nodular, nada actúa como la talidomida. Ni el esteroide intradisciplinario, eso no es un problema. La talidomida tiene muchos efectos notables y también en el fluido solar. También tiene, sobre también en el fluido o dermatitis atópica, sobre todo, también puede dar. Como los antihistamínicos que tenemos ahora de la tercera generación, y como les digo, son menos efectos. La hidroxicina es una de las que más utilizamos, tiene un efecto, pues un poquito sedante, ataráxico, se llama así, que ayuda en ciertos casos, y la doxepina, que también quitaron del mercado, que a mí me gustaba tener muchísimo, pero la quitaron del mercado, no tenemos el cromopicato disódicos, le hemos dado un poco uso en urticarias crónicas, por ejemplo, es más en asma y en otro tipo de cosas. La imipramina, los clorhidratos epóxidos, pues son sedantes en general. La primosida se ha utilizado, yo no la uso, no me da miedo ese medicamento, en las colecciones neuróticas, sobre todo. Tacrolimus, pimetrolimus, pues tuvimos mucha esperanza que realmente fueran a sustituir a los corticosteroides en muchos procesos. Sí tienen normalmente buena acción y no tienen los efectos colaterales, pero no son tan antiprurigiosos, no son ni antiinflamatorios como los corticosteroides, pero pueden ser un buen sustituto en algunos casos. La ivermectina, ya sabemos que es solamente para el fluido parasitario, la escariasis, pediculosis, tronquiliasis, es lo mejor que hay, naturalmente. La colesterolina ya se ve hablando de la acción del fluido, sobre todo hepático, ¿no? Los ácidos grasos saturados que vienen ahora por todas las cremas, había que por haber, omega, linoleico, etcétera, sustitutos de la grasa o parecidos a las grasas cutáneas, ¿no? Las grasas de la piel, medicamentos ya más agresivos, como el metotrexate, una hidrodemia de diferentes tipos, la ciclosporina, que ya sabemos, uno es tanto tóxico y el otro metrotóxico, tenemos que hacer correr el riesgo al enfermo, pero sabemos acá tenemos. Luego, medicamentos que yo todavía no he usado, hay los reportes en la literatura, los inhibidores de leucotrienos. Hay en el comercio el Pelucast, por ejemplo. Habría que darle la oportunidad a los urticarias que hay rebeldes y que no salimos de ellas de ninguna manera. No se ha usado sobre todo en asma, pero podría uno ensayarlos, no lo usa. Tampoco la protoxifilina, que tiene una acción también como la talidomida, inhibidor del factor de los tumoral alfa, pues puede tener el gamma interferón, que son medicamentos que no están al alcance del médico.